Son las 6:50 y ya empiezan a verse los primeros destellos de luz y empieza a cambiar por completo el panorama. Siempre he perdido el aliento cuando estoy frente a los colosos moais de Isla de Pascua, esas enormes estatuas que representan a los antepasados de los pobladores de Rapa Nui, esculpidas para preservar su mana o energía espiritual. Y aunque casi todos los moais miran hacia el interior de la isla para proteger a sus descendientes, en Ahu Akibi hay 7 estatuas orientadas hacia el mar que representan a los primeros exploradores que llegaron a Rapa Nui. Pero desafortunadamente, estas hermosas panorámicas no siempre fueron así. Porque las guerras al interior de la isla llevaron a que los distintos clanes destruyeran los moais de sus enemigos, quedando todos abandonados en el piso durante más de 200 años. Para entender lo que sucedió, es necesario visitar Ranu Raraku, la cantera de los moais. Pues en este lugar, donde se encuentran casi 400 moais en proceso de tallado en la roca, así como otros abandonados o sepultados, se puede entender cómo la carrera desmesurada por hacer estatuas cada vez más gigantescas e imponentes conllevó al agotamiento de los recursos naturales de la isla y trajo la escasez que derivó en un periodo de violencia entre las tribus. Por eso se puede decir que la grandeza de los moais finalmente fue la semilla de su propia destrucción. Pero luego de esta época de guerra se dio inicio a una nueva era. Así, en la aldea ceremonial de Orongo, al lado del cráter del volcán Ranukau, se empezó a celebrar la competencia del hombre pájaro, en la que un representante de cada tribu debía nadar sobre una tabla de juncos hasta Motu Nui para ser el primero en traer un huevo de gaviotina apizarrado intacto y entregárselo al jefe de su tribu que esperaba al lado del volcán para que éste gobernara la isla durante el año siguiente. Fue gracias a la labor de arqueólogos e ingenieros que la reconstrucción y restauración de los ajus o plataformas de Isla de Pascua fue posible, poniendo en pie nuevamente a estos gigantes que alguna vez dominaron los paisajes de Rapa Nui y que aún hoy siguen fascinando a la humanidad. Conocida la historia de la isla, este sería un día ideal para disfrutar de los moais de Rapa Nui. En este momento son las 6:30 de la mañana, aún es de noche aquí en Rapa Nui, pero toda esta fila la estamos haciendo para poder ver el amanecer en Ahu Tongariki, uno de los mejores amaneceres que se pueden ver en el mundo. La gente va llegando y el cielo se va aclarando. Es muy importante llegar temprano porque toda esta gente que ustedes ven está buscando un buen lugar desde donde hacer sus fotos o hacer sus videos. Esperemos que el hiperlapso que estoy haciendo sea magnífico y después se los pueda compartir. Después de disfrutar de un amanecer único,
La caleta de Hanga Roa es el punto de partida para ser uno de los mejores 100 buceos del mundo según National Geographic. Pues en este lugar de brillantes aguas turquesas que permiten una visibilidad de 60 metros, en medio de un paisaje de enormes formaciones coralinas, a 20 metros de profundidad se encuentra el famoso Moai sumergido, convertido en un hermoso arrecife artificial. Finalmente, después de explorar algunos de los sitios de interés de la isla, los ajus ubicados en Tajai son el mejor lugar para disfrutar de un inolvidable atardecer y llenar nuestras retinas con imágenes que jamás se borrarán de nuestra memoria. Y si les gustó este video sobre los moais de Isla de Pascua, los invito a que vean el primer episodio sobre Rapa Nui que pueden encontrar aquí, y que además se suscriban a mi canal haciendo clic aquí. Por último, los invito a que estén pendientes del video de mi visita a la isla del Coco, Cocos Island en Costa Rica, del cual pueden encontrar un adelanto aquí. Hasta la próxima.